Tema que tiene que ver con el servicio de agua potable, porque se han anunciado ya cortes si es que las personas, si es que las familias no pagan su recibo a tiempo. Vamos a conversar con José Luis Patiño, director de la Dirección de Usuarios del regulador SUNAS, pero antes de conversar con José Luis Patiño, vamos a ver una nota al respecto. Las empresas de agua a nivel nacional podrán realizar el corte del servicio de agua potable por falta de pago a partir de enero del 2021. Así lo informó la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento, SUNAS. Esta medida no se aplicará a los usuarios sociales y domésticos beneficiados con el subsidio focalizado o con un consumo menor o igual a 50 metros cúbicos que tengan deudas pendientes por consumo durante el estado de emergencia nacional por la COVID-19. A dichos usuarios no se les cortará el servicio, pues las empresas prestadoras fraccionan sus deudas hasta en 24 meses, tal y como dispone el Decreto de Urgencia número 36/2020. En tanto, a los usuarios industriales, estatales, comerciales y domésticos no beneficiados con el subsidio focalizado o con consumos mayores a 50 metros cúbicos que tengan 2 recibos vencidos o una cuota de crédito pendiente derivada de un convenio de fraccionamiento podrán solicitar facilidades de pago a las empresas para evitar el corte del servicio. Este corte será efectivo a partir del 4 de enero del 2021. Antes de realizar el corte, las empresas prestadoras deberán comunicar oportunamente a los usuarios a través del recibo de agua las mensualidades o las cuotas de fraccionamiento pendientes, precisando el monto deudado de forma desagregada y los mecanismos de financiamiento de deuda implementados por la empresa. Bueno, sobre este tema justamente ya estamos con José Luis Patiño, director de la Dirección de Usuarios de SUNAS. José Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Omar. Gusto nuevamente tener contacto con ustedes. Bueno, José Luis, te pediría un poco de antecedentes, porque durante la etapa de pandemia se dieron una serie de facilidades a los usuarios del servicio, evidentemente, de agua potable, no solo en Lima, sino en todo el país, para que puedan fraccionar el pago de sus recibos, quizá para aguantar un poco el pago, si es que no tenían el dinero, mucha gente se quedó sin empleo, pero ya ¿cuál va a ser la situación a partir de enero? A ver, Omar, sí, como bien recuerdas, una vez producida la pandemia, lamentablemente vino todo el tema de la cuarentena. Desde el gobierno central, a través del Ministerio de Vivienda, se dieron también facilidades para que las empresas, ante la falta de pago de los usuarios, puedan usar los fondos de inversión que tenían para suplir esta falta de pago. El regulador también, SUNAS, le expresó a las empresas la suspensión de la facultad del corte por deudas impagas, y todo esto fue de alguna manera siendo monitoreado por SUNAS en los últimos meses. Ya cuando se empezó a reactivar la economía, a partir de junio, julio, hemos estado continuando monitoreando la situación y hemos visto que sectores comerciales y de empresas comerciales y de la gran industria, los recibos se venían acumulando, ¿no? Y sobre todo también un sector de los usuarios que nosotros llamamos los residenciales, que no están dentro del ámbito de la protección del subsidio focalizado, ¿no? Es decir, los usuarios de ingresos medios, ¿no? Entonces, la morosidad ha ido creciendo en los últimos meses. ¿Cuánto es la morosidad? Una deuda aproximada de 200 millones de soles. Wow. De los cuales más o menos 50 millones corresponden al sector comercial, ¿no? Y una parte importante del resto de la deuda es de los grandes condominios, de los grandes conjuntos habitacionales, que han estado acumulando deudas, pero que pese a las facilidades que ya están vigentes todavía, para que ante la imposibilidad de efectuar los pagos, pues puedan fraccionar hasta en 24 meses estas deudas, ¿no? ¿Cuál es el nivel de morosidad en este momento, José Luis? La morosidad aproximadamente es del 30-35% a nivel nacional, incluyendo Lima. Wow. Entonces, evidentemente esto afecta a la sostenibilidad del servicio, pero lo que hemos estado detectando es que no hay una predisposición, una proactividad del usuario que está en esta situación de acumulación de deuda por más de 2 meses, de acercarse o llamar a la empresa para solicitar un fraccionamiento, una facilidad de pago, ¿no? Entonces, ante esta situación, el Consejo Directivo de SUNAS
viendo también un poco preocupado por el tema de sostenibilidad de los servicios, ha devuelto esa facultad a las empresas de agua para que en el grado extremo, porque ojo, el tema del corte es la última, digamos, medida que pueden tomar las empresas. Previo a ello se tienen que hacer todas las diligencias posibles para darle facilidades al usuario, ¿no? Explícanos, José Luis, por favor, cuál es el proceso para que, digamos, la empresa prestadora de este servicio, llámese Sedapal en Lima o llámese, digamos, otro nombre en cualquier región, corte el servicio de agua potable. ¿Qué tiene que pasar para llegar a esto? Primero, se tiene recordar que en el caso de los servicios de agua, 2 residuos acumulados ya pueden habilitar o estar facultada a la empresa de agua a cortar el servicio. 2 residuos. Pero antes del corte del servicio, tiene que ser comunicado evidentemente al usuario de esta deuda que se ha acumulado, porque de repente el usuario cuestiona el monto del recibo. Dice, oye, no puedo, yo no reconozco este monto que me está facturando, y es ahí donde el usuario tiene la posibilidad de iniciar un reclamo. Ya con el reclamo se congela esa deuda hasta el fin del proceso del mismo, ¿no? Que incluye una segunda instancia administrativa por parte de SUNAS. Entonces, lo que ha estado pasando en los últimos meses es que las deudas han estado acumulándose y el usuario ni siquiera ha objetado el reclamo o el monto facturado, y tampoco ha solicitado la facilidad del caso, porque sabía de que la empresa no le podía cortar el servicio. Entonces, este es un incentivo, el tema del anuncio de la facultad que retoma la empresa para efectuar los cortes por falta de pago, para empezar de una u otra manera a que los usuarios que están en situaciones complicadas para efectuar el pago puedan solicitar todo tipo de ayuda en materia de fraccionamiento de su deuda, ¿no? ¿Hasta lo que queremos es... ¿Hasta cuánto pueden fraccionar la deuda? Ojo, ya digamos, en condiciones más normales, no estamos en la época más dura de la pandemia. ¿Han cambiado, digamos, los beneficios, las facilidades? No, porque digamos, somos conscientes también que la crisis económica continúa, ¿no? Que pese a la reactivación económica, muchos de los comercios todavía no han alcanzado ese ritmo prepandemia, ¿no? Entonces, las condiciones y las facilidades para pagar los servicios se mantienen. Por eso hacemos un llamado, exhortamos a los usuarios que están en esta condición a que, si no tienen los recursos necesarios para afrontar estos pagos, puedan comunicarse a su empresa de agua. En el caso de Lima, incluso, no es necesario que vayan personalmente a una oficina de Sedapal. En la propia página web de Sedapal, ustedes mismos, las personas que tienen estos problemas, puedan hasta escoger la cantidad de meses en las que puede fraccionar el monto que se ha retrasado, ¿no? ¿Hasta cuántos meses se puede fraccionar? Hasta 24 meses es la posibilidad que Sedapal en el caso de Lima está dando. Y en el caso de provincias también. Mucho depende, Omar, de la cantidad o el monto a fraccionar, y obviamente la condición también que tiene el usuario o la capacidad de pago que tiene el usuario para afrontar esta deuda, ¿no? Muchos de los usuarios, por ejemplo, las empresas de agua les fraccionan automáticamente 24 meses, pero el usuario dice, no, yo quiero solamente pagarlo en 3 o en 6 o en 12, ¿no? Entonces, por eso es importante para que los usuarios lo tengan, y el prestador. Para que los usuarios lo tengan clarísimo, ¿cuándo, desde qué mes ya las empresas que prestan este servicio van a poder cancelar el servicio de agua potable? A partir de enero del próximo año. Ojo, los que no están en esta medida facultativa por parte de las empresas son los usuarios de categoría doméstica que están en condición de pobreza y pobreza extrema. Ellos, debido obviamente al tema de la crisis económica, todavía mantienen esa protección de evitar el corte, ¿no? Pero aquellos usuarios, grandes usuarios residenciales, sobre todo, Omar, la gran deuda de los usuarios domésticos están en estos grandes conjuntos habitacionales, ¿no? Entonces, ahí es donde se concentra la deuda, y en la parte del sector comercial y del sector industrial. Y en promedio, y con esto cierro, José Luis, ¿cuántos recibos deben los usuarios en promedio? ¿2, 3, 4? Están entre, digamos,
te doy una cifra, ¿no? Por ejemplo, en el sector comercial, antes prepandemia, enero, febrero, los usuarios morosos de la categoría comercial eran 4.000 en el caso de Lima. Ahora, en el mes de octubre, al cierre del mes de octubre, han crecido a 24.000, wow, ¿no? Los usuarios que están en esta condición. En el caso de los industriales, antes era un promedio de 600 industrias las que tenían deuda por más de 2 meses y ahora son más de 2.000. ¿No? Wow. En los usuarios multifamiliares, estos grandes bloques de complejos habitacionales, por ejemplo, eran 5.000 antes los que tenían deudas superiores a 2 meses, ahora este número ha crecido a más de 60.000. Wow. Entonces, claro, comprendemos la condición o la crisis, las secuelas de la pandemia en materia económica, pero acá lo importante es que tengan un plan de financiamiento y que las empresas están con toda la voluntad de darles todo el apoyo en materia de facilidades de pago a los usuarios. Perfecto, José Luis, muchas gracias por estas indicaciones y comentarios importantes. Así que empezar a pagar nuestros recibos de agua o fraccionar, porque hay facilidades de pago, antes de que se nos corte el servicio que empieza a partir de enero. Se nos acabó el tiempo en Economía para Todos. No se vayan, señores, ya viene Tatiana Alemán en Central de Informaciones. Conmigo será hasta las 7 de la noche en las 5 de las 7. Muy buenas tardes.